Familia, hoy es un día muy, pero muy especial. Aquí se está respirando una atmósfera increíble porque hemos pedido a Dios que se manifieste, que sea su gloria la que haga florecer las esperanzas y las ilusiones de todos ustedes. También, como siempre, les pedimos que hagan de cuenta que están en la iglesia, que no haya interrupciones porque es bien para su alma y su espíritu el que atesoren lo que Dios hoy les va a hablar. Muy bien, el tema nomás nos dice todo. Dice, fe que abre caminos. Cuando hablamos de una fe que abre caminos, estamos hablando de una fe expansiva, de una fe que va más allá de lo que estamos viendo en lo natural. Y es increíble que cuando la fe se está moviendo en una atmósfera y se está surtiendo del poder de Dios, hay manifestaciones increíbles y hasta la creación se manifiesta. Me da mucha alegría el escuchar hace un ratito hasta un loro que hay aquí en el vecindario que estaba diciendo, ya va a empezar, ya va a empezar, ya va a empezar. Aún Toti estaba pendiente y es increíble que nosotros entendamos esta palabra, que la creación entera espera la manifestación de los hijos de Dios, entendámosla literalmente. Muchas veces queremos que las mascotas se quiten, que las personas que nos estorban, entre comillas, no estén a nuestro alrededor, pero Dios quizás está usando todo para podernos soltar ante Él, para poder derramarnos ante Él, soltar nuestra angustia, nuestra preocupación y entender que no podemos controlarlo todo y que Él es el único que tiene todo bajo control. Iglesia, Dios nos está moviendo en este tiempo a creer en su sobrenaturalidad, a creer que por encima de esa pandemia que tiene en shock a mucha gente y prácticamente gran parte del mundo lo tiene paralizado, Dios está en su trono, Él está actuando, Él se está moviendo. Y vamos a ver lo que dice la palabra aquí en Hebreos 11. Por favor, tengan su Biblia, tengan sus libretas a mano y apunten, porque Dios hoy hablará directamente a una situación que tú estás necesitando resolver. Y dice acá, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios mismo testimonio de sus ofrendas. Y vámonos al verso 8. Dice, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó, se refiere a Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac, Jacob y coherederos de la misma promesa. Amén. Entonces vemos aquí unas perlas increíbles para empezar. Vamos a orar sobre esta palabra diciéndole a Dios en este momento, iglesia, cierra tus ojos y entrégale a Dios este tiempo. Amado Dios, te entregamos esta palabra sabiendo que tú ya te estás moviendo, que estás gestando una atmósfera, estás gestando unas respuestas frente a la fe que estamos activando, esa fe sobrenatural, esa fe expansiva tuya que nos hace ver cosas mucho más allá de las circunstancias naturales, esa fe que nos anima y nos levanta para caminar por encima de todo abatimiento, de toda intranquilidad, de toda oposición. Gracias Dios porque tú eres eterno, porque eres maravilloso, gracias porque nos permites avanzar. Muy bien, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. En este momento, iglesia,
al desglosar esta palabra, que ya la hemos visto en diferentes ocasiones, pero empiezan a aparecer cosas que son muy valiosas. Vemos en Hebreos 11:3 que por la fe fue constituido el universo por la palabra de Dios. O sea, estaban actuando juntos la fe y la palabra de Dios para que se hiciera el universo. Y dice ahí que lo que se ve es hecho de lo que no se veía. O sea que la fe actúa sobre la palabra. Así que es muy importante la palabra de Dios, pero si no abrimos nuestro entendimiento a la fe, no vamos a poder gestionar todo lo que estamos necesitando gestionar. Hebreos 11:1-2 está diciendo que por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, la fe que activa la palabra de Dios en nuestra vida es la que produce esos testimonios de los cuales nosotros podemos mostrar a un Dios tangible y real. ¿Cuántas veces la gente dice, no he vuelto con tal persona? O dicen, no entiendo cómo fulanito siendo tan cristiano, pues no me convence. Porque una cosa es lo que él dice, pero otra cosa es lo que él hace. Entonces, ciertamente el testimonio es demasiado importante y demasiado valioso. Así que por la fe, queridos amigos, querida familia, no solamente alcanzaron testimonio, porque aquí vemos en Hebreos 11, ustedes lo pueden leer en su casa y léanlo, de verdad vale la pena. No solo alcanzó buen testimonio Abraham, Abel, Enoc, Noé y muchos que menciona ahí. Por la fe alcanzamos buen testimonio nosotros, porque la gente se impresiona más por el cambio, por el testimonio que de una persona que es su vecino, que es su amigo, al testimonio quizás de Abraham o de Enoc, porque lo ven como si fuera lejano. Hasta cuando ellos se meten en la palabra, empiezan a decir, Señor, por ese testimonio, si mi padre Abraham dio ese testimonio, si Abel dio ese testimonio, yo también lo voy a dar. Entonces, la fe hace que nosotros nos apropiemos de otros testimonios maravillosos y digamos, yo también camino en eso y eso me va a funcionar. Es increíble cómo Dios se mueve para cambiar las cosas, así que uno es cuando empieza a unir la palabra de Dios con los resultados que necesitamos tener. Es increíble que hasta Abel dio testimonio tan grande con su ofrenda para Dios que hasta en la Biblia quedó escrito para que todas las generaciones tuvieran y tomaran como ejemplo ese testimonio. Aquí lo dice en Hebreos 11, del 1 al 4 dice, por la fe ofreció Abel a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó un testimonio de que era justo. O sea, por el testimonio de que él sembró bien para el reino y sembró lo que le correspondía a Dios, él fue llamado justo. Y de eso se habla hasta el día de hoy. Abel tenía una convicción del valor de su ofrenda para Dios. Por eso le llevó un excelente sacrificio. Pudiendo escoger qué le daría a Dios, escogió lo primero de lo primero y se lo entregó a Dios. Y Caín, que tenía las mismas posibilidades porque eran hermanos, hijos de la misma pareja, tenían las mismas oportunidades de ofrendar a Dios lo mejor, pues le llevó una ofrenda muy diferente que a Dios no le agradó, de tal forma que hasta el día de hoy vemos la separación entre Caín y Abel y vemos la diferencia entre Abel ofrendado de corazón lo mejor que él tenía y Caín haberle dado a él lo que le sobraba quizás. Entonces, ¿qué le llevó Abel a Dios? Le llevó un cordero sin mancha, un cordero de lo mejor, dice la palabra de Dios. Y Caín le llevó verduritas. Nosotros veamos qué es lo que le estamos ofrendando a Dios. ¿Qué de nuestro tiempo le damos a Dios cuando empieza el día? ¿Le llevamos lo mejor de nuestra vida? Decimos, Señor, aunque estoy cansado, aunque tengo opresiones, voy y lo busco de corazón, le entrego mi vida, le entrego lo mejor, o le llevo el tiempo que me sobra. Primero el quehacer, primero todo lo demás. Y si me sobra algo de tiempo,
se lo voy a dar. Iglesia, es tan importante lo de la ofrenda y Dios lo toma tan en serio que trae grandes resultados. La fe produce. Yo pregunto, ¿cómo está la medida de tu fe para tu diezmo y para tu ofrenda? Y van a decir quizás algunos, ay, no, ya me van a empezar a hablar hasta el diezmo por el Facebook. No, sencillamente al contrario, yo quiero decirte que tú que has sembrado en el reino, tú puedes decirle a Dios, Señor, tú eres justo y lo que yo he ofrendado para ti empieza a producir. Y en este tiempo de escasez para otros, mi despensa estará saturada, mi despensa estará llena y nada me faltará, porque tú eres un Dios que provee justicia para los hijos que creemos en ti. Así que gracias, Dios, porque mi ofrenda, tú la ves que es de corazón. Quizás tu ofrenda es como la de la viuda. Quizás no tienes para dar todo lo que le quisieras dar a Dios, pero Dios ve tu corazón y Dios sí sabe qué es lo que tú le puedes dar a Él. Así que también de paso les comento, pues la iglesia sigue, el ministerio sigue, igual las cuentas siguen, pero Dios no nos faltará. El diezmo y la ofrenda es algo muy importante que tú debes hacer para ayudar a que el reino se establezca, a que la obra crezca, porque es una manifestación que Dios quiso que fuera de esa manera y utilizó la mejor forma de retribuírtelo, que es multiplicación y bendición. Así que tengámoslo muy presente. Ahora, veamos algo también muy importante en cuanto a la fe, porque decimos que la palabra produce resultados. La fe y la palabra caminan juntos. Por la fe se hizo el mundo, por la palabra, dice la Biblia. La palabra nos mete en pacto con Dios. La palabra es el antídoto contra este virus, por ejemplo, contra la pandemia, contra la pobreza, contra la ruina en un lugar, contra el desorden que había en tu casa. Si tú metes la palabra en tu casa, si tú la escuchas, si tú adoras a Dios, levantas un altar de adoración a Dios, tu casa se ordena. Yo no sé, pero yo he experimentado que mi casa se ha ordenado muchísimo más que antes y eso que procurábamos. Pero donde la palabra de Dios se siembra hay fertilidad. Lo que está dormido se despierta. Lo que está estéril empieza a dar fruto. Y eso es lo que Dios nos heredó. Lo que está fuera de su palabra se corrompe. Ya sean las cosas, ya sean las personas. ¿Y eso qué significa? A veces nosotros queremos que algo prospere fuera de la palabra de Dios. O a veces hacemos pactos o convenios que estarían operando bajo yugo desigual. ¿Y qué es yugo desigual? Hoy se lo recuerdo. Yugo desigual es cuando hay asociaciones que hacemos donde las cargas no están balanceadas. Ejemplo, hay una persona que cree en Dios y su palabra en esa sociedad, puede ser un matrimonio o una sociedad comercial, y hay otra persona que no cree en Dios. ¿Por qué hay un yugo desigual? Porque uno es el que está jalando para la bendición y el otro no jala. O peor, quizás está jalando para el otro lado, que es para la maldición. Por eso nosotros le hacemos mucho hincapié a los jóvenes que se unan, que busquen una pareja en yugo igual, que busquen una persona que tenga los mismos sueños, que vea en Dios su expectativa más importante, que ame a Dios primero por sobre todas las cosas para que les vaya bien, porque es un yugo parejo, es un yugo que está igual. Y esa palabra yugo se toma de ejemplo de cómo los bueyes funcionan para arar la tierra. Normalmente hay un buey que es más fornido y que es más el que lleva el peso más fuerte. Entonces el otro pues casi que va por añadidura, pero cuando se consiguen dos bueyes que estén así como parejitos, la tierra queda pareja, rinde más el tiempo, la cosecha es mucho más abundante, etcétera. Todo empieza a funcionar mejor. Así sucede en el mundo espiritual. Y hace un tiempo estuvimos hablando de la alianza que hizo Abraham con Lot, porque justo aquí estamos hablando y se los leí, que Abraham, siendo llamado, obedeció para salir de un lugar a otro que había de recibir como herencia.
Sin embargo, Dios le había dicho que saliera, que dejara su tierra y su parentela, y él salió con su sobrino Lot, y Dios le había dicho que dejara a toda su parentela. Ese Lot está representando ese yugo desigual que a veces nosotros queremos sostener, aunque Dios ya nos ha dicho: mueve eso, no te conviene, quítate de ahí, no cargues con eso, no te corresponde porque estás atrasando tu propósito. No lo hacemos porque tenemos ataduras del alma, ataduras de afectos que fueron hechos en el alma, no en el espíritu. Y Dios quiere que hoy nosotros empecemos a alinear nuestra vida colocándolo a Él en el primer lugar, porque Él es el amor sublime por excelencia y es el amor que jamás nos va a fallar. Cuando nosotros llenamos nuestra vida de ese amor de Dios, podemos darle a la persona que amamos, a nuestra pareja, a nuestros hijos, ese amor ágape incondicional que no los va a defraudar, porque el amor que nos da Dios no nos defrauda. Mientras que el amor que recibimos nosotros de una persona, por linda que sea, por bella que sea, es un amor condicional, es un amor imperfecto, porque es un amor muchas veces guiado por yo te doy si tú me das, o al revés. En cambio, Dios es un Dios, es un Padre amoroso que quiere incondicionalmente lo mejor para nosotros. Y a veces, como al hijo que más ama, también nos disciplina y nos dice: tienes que dejar esto acá, tienes que abrazar lo nuevo que te doy, pero si no sueltas lo viejo, no te voy a bendecir. Entonces, vemos que todo lo que está dentro de la palabra prospera y da fruto. O sea, al revés. Lo que está fuera de la palabra se corrompe y no da fruto. Y lo que está dentro de la palabra, alineado a la palabra, prospera y da fruto. Por eso muchas veces, por trabajadores que seamos, por emprendedores que hayamos sido, hay gente que yo conozco que es muy chambeadora, que trabaja 18 horas de 24 y más, pero los resultados son tan pobres porque se le olvidó meter al principal socio en su negocio, en su empresa o en su trabajo, que es el Dios que creó todo. El Dios Padre, que es el que provee toda bendición. Dice la Biblia que toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de las luces, del Padre de las luces, que no tiene confusión ni margen de error. Es un Padre que no está condicionándonos o yo te doy a ver si tú me das. No, Él todo lo da porque Él sabe lo que necesitamos mejor que nosotros mismos. Entonces, el yugo similar es aquel que se hace remando pareja. Parejo. Hay sociedades o alianzas entre hombres de Dios que fructifican mucho. Justamente nosotros, mi esposo y yo, dictamos clase en Cristo para las Naciones y estamos sorprendidos caminando en esa visión y viendo esa visión de cómo los Lindsay, fundadores de esa gran obra, de ese gran ministerio que ha impactado todos los continentes, han conseguido alianzas con hombres que aman a Dios y que quizás no tenían esa visión y se unieron a ellos e hicieron un yugo parejo y florecen ambos. Cuando yo consigo alianzas con gente que ama igualmente a Dios, y si yo tengo la visión, los dones, y el otro tiene el capital, el éxito está asegurado, porque el uno dio la visión y el otro camina en ella, y el otro obtiene el capital para funcionar, pero ahí no hay pierde. Así que yo declaro y profetizo y establezco sobre tu vida que la inteligencia y el entendimiento de Dios caen hoy sobre tu alma como una semilla que va a florecer y va a germinar, porque Dios te está hablando. ¿Qué es lo que tienes que sacudir y quitar? Y tú vas a salir de alianzas desiguales, de alianzas injustas, deshonestas, y te vas a meter en alianzas para remar parejo y para sacar adelante no solamente tu propia vida, sino a tu familia y a otras personas. Porque Dios está esperando que nosotros no solamente salgamos del problema a ser solución, sino que seamos solución para muchas personas que están esperando a nuestro alrededor ser ministradas, ser impartidas, ser tocadas por ese poder de Dios. Amén. Entonces, para que haya bendición,
¿qué se requiere? Tal como de lo que estamos sacando y extrayendo de esta palabra. Primero, que la fe que tenemos nos saque de aquello que nos está frenando. En Génesis 13, no les quiero hablar más de eso porque ya lo enunciamos, el capítulo completo habla y es valiosísimo, pero es para que lo tengas en cuenta, que Abraham, cuando dejó a Lot, inmediatamente Dios empezó a bendecirlo. Entonces, si a lo mejor te ha costado tanto trabajo dejar tu Lot, yo te entiendo. A mí por años también me costó mucho trabajo dejar un Lot que me hacía daño, aunque yo amaba a esa persona y la quería. Es más, quizás también yo lo estaba o le estaba frenando a esa persona su vida, porque eso sucede. Así que nosotros debemos ser asertivos y entender qué es lo que Dios nos está diciendo, porque no se trata de ir contra la persona o las personas que quizás están frenando nuestro destino. Se trata de unirnos al único que nos puede sacar de ese hoyo y luego quizás con nuestro testimonio, que es lo que aquí nos estamos aprendiendo, es lo que estamos viendo, quizás los impactemos. ¿Sabías que este es un tiempo donde aquellas personas que hablaron mal de ti, aquellas personas que no entendían por qué tú escogiste el servirle a Dios, por dejar una carrera que para ellos era prominente, era increíble, quizás te daría muchas riquezas? Esas mismas personas hoy te verán y gracias a tu testimonio dirán, ahora entiendo por qué Hernán, ahora entiendo por qué Juan, por qué Pedro, ahora entiendo por qué Julio dejó todo lo bueno que tenía para seguir lo mejor y lo excelente. Hoy es un tiempo, iglesia, y tú lo vas a ver y tus ojos lo verás y lo creen, que tendrás el reconocimiento de Dios y de los hombres, porque ese es nuestro Dios. Cuando nosotros le damos la gloria a Él por todo lo que ha hecho en nuestra vida, Él se encarga de compartir su gloria con nosotros. Fíjate que sí. Dios no quiere que nosotros seamos los últimos en la cola. ¿Acaso Dios quiere que nosotros estemos todos los días tapando un hueco, destapando otro, en deudas, agobiados, menospreciados? No, Dios no quiere eso. Imagínate, iglesia, tantas personas que hablaron mal de nosotros cuando empezamos la iglesia, que aún podrán seguir hablando mal, quizás, aunque sé que hay muchos que hablan bien, pero no falta la gente que nos critica y dice, empresarios, mejor que hubieran seguido por ahí. Pero ¿sabes qué? Hay una fe que Dios colocó, una semilla muy grande que colocó en nuestro corazón, que está redituando y que da crédito y que se activa y que seguirá para adelante. Y esa fe es la que hace que nosotros caminemos por encima de las murmuraciones, por encima de lo que la gente diga. Imagínese uno pendiente de lo que fulano dijo o dejó de decir para saber si hacemos o no lo que Dios nos ha dicho que hagamos. No, de ninguna manera. Esa fe expansiva, esa fe que mueve montañas, es la fe de la cual hoy te hablo, de la cual hoy quiero ministrar tu corazón. Y Dios me decía, habla, abre tu boca, porque yo te daré las claves de lo que la gente está esperando recibir. ¿Ustedes creen que una pandemia nos va a detener en un propósito tan grande como el que Dios estableció para nosotros? Si Abraham no lo detuvo ni su familia ni las riquezas que había en Ur de los Caldeos, tampoco más adelante lo detuvo Lot, a quien él amaba, porque él lo amaba. Es más, aún después de haber recibido a Abraham la promesa de Dios, es tan bello Dios que le permitió ir a rescatar a Lot, pero después de que Abraham le había obedecido y lo había dejado a él por su cuenta, porque Abraham tuvo que tomar esa decisión. Bueno, Dios me está diciendo que deje a Lot, capítulo 13 que les dije, y yo no lo he dejado, la verdad, dejé a mi parentela, al resto, pero a él no, y lo sigo cargando. Y en el momento en que él dijo, ¿sabes qué, primo? La verdad es que eres injusto, eres abusador, eres una persona que se beneficia demasiado de la unción y del poder que Dios me ha dado, pero tú con Dios no eres chévere, como decimos en Colombia. Entonces no me conviene tenerte como socio.
y es más, no voy a pelear contigo por todo lo que hemos trabajado y hemos hecho los dos. Tú escoge lo que quieras. Si tú te vas para el sur, yo me voy para el norte. Si tú escoges la montaña, yo escojo el valle, o al revés. Y es más, vio Abraham que Lot escogió lo mejorzote para él. ¿Y saben qué? Lo que escogió Lot fue Sodoma y Gomorra. Y ya saben qué fue lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Porque cuando la gente es ventajosa, salen perdiendo a la larga. Y para los que amamos a Dios, todo obra para bien. Cuando Dios nos quiere bendecir, aunque nos dejen un trocito de tierra pequeño, poco fértil, entre comillas, para ellos, Dios lo va a hacer prosperar y Dios lo va a bendecir. Así es que yo te animo a no seguir cargando con esos lotitos que te detienen, a ser valiente, a romper esos pactos, porque después tú mismo vas a poder rescatar a Lot, pero desde una posición muy diferente. Lo vas a poder ayudar. Es algo que yo siempre he dicho, 2 ciegos van para el hoyo. Si un ciego guía al otro ciego, los dos van para el hoyo. Pero si uno de los ciegos dice, no, yo me mando a operar, a Dios me está ayudando, yo salgo de acá, entonces ya después tendrá los ojos todos bien y podrá sacar a muchos ciegos del hoyo. Entonces, eso es lo que Dios nos está mostrando hoy. Sal de la cueva donde te encuentres y toma acción. Otra cosa para que haya bendición, dejar a Lot y abrazar lo nuevo que Dios nos pone al frente. Porque después de que Dios vio la actitud de Abraham, que le dolía muchísimo, pero él dejó a Lot y partieron cobijas, como digo yo, entonces Dios fue cuando le dijo ahí en Génesis 13, versículo 14, le dijo, alza ahora tus ojos y ponle el nombre ahí tuyo, Leticia, Juan, y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente, el occidente, porque toda esta tierra que tú ves, te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. ¿Quién estará diciendo amén? Yo dije amén inmediatamente cuando esta palabra vino y cayó a mi vida. Dije, primero dejo a Lot para que Dios me bendiga. Y Abraham, mire lo que sucedió. No fue bobito porque ya se le había caído la venda de los ojos. Y dice que vio y poseyó, labró la tierra, removió su tienda, alabó y adoró a Dios, le hizo un altar a Dios. Y le dijo, Señor, ¿cómo no agradecerte si yo dependo es de ti? Y gracias porque eso que tú me has permitido ver es para mí y es para mi descendencia. Sabes que muchas veces tú no usas tus ojos para ver lo que Dios te está poniendo al frente, por estar cargando con una descendencia que ni ellos quieren hacer algo por ellos, o una familia, unos amigos, unos socios. Y si ellos no quieren, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de que te sacudas, quizás después los puedas alcanzar con la palabra de tu testimonio. Entonces, otro principio que tenemos que tener en cuenta para extendernos y para actuar en una fe expansiva que abre camino es entender que ver es poseer. Y ese principio empezó a operar ahí desde ese momento. Hay una labor que nadie va a hacer por ti. Ver es poseer porque por eso mismo Jesús en el Nuevo Testamento dijo que aquel que deseara a una mujer codiciándola, ya había adulterado. Sin haberse acostado con ella, ya había adulterado. ¿Por qué? Porque ya la poseyó en su espíritu. Así de tremendo son nuestros pensamientos, por eso nosotros no podemos alimentarnos de todas esas noticias tan tremendas que a diario invaden, de crisis, de temor, de espanto. Claro, tampoco les estoy diciendo que vivamos en una burbuja. Tenemos que ser aterrizados, pero saber que hay un Dios que es más grande y poderoso que todas esas situaciones que nos va a sacar de ahí. Entonces, ver es poseer, mirar es incubar, ampollar, es declarar y poseer, es creer eso que te va a dar resultados, no aquello que te daña. Lo contrario de este principio tan espectacular que Dios nos dio, de soñar y de ver, el enemigo lo usa para dañar y corromper a las personas, para dañar los matrimonios,
como la pornografía, como todas esas cosas perversas, todos esos diseños del enemigo para dañar a la gente. A mí me impacta cuando veo la Biblia aquí, justamente en Hebreos 11:3, que dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Dios también tuvo que soñar primero para hacer el universo. Eso a mí me conmueve. Todo un Dios tuvo que soñar con la luz, con el agua, con el mar. Pero lo más bello es que primero soñó contigo, porque Él dijo que se haga todo, pero ¿de qué serviría que yo haga todas esas cosas tan lindas si no hay un hijo mío para que disfrute y para que señoree sobre ello? ¿Sabías que Dios tuvo un sueño contigo desde antes de la fundación del mundo? Él soñó que tú ibas a ser prosperado. Él nunca soñó que tú te ibas a atorar en una pandemia. Él nunca soñó que tú te ibas a atorar en un mal negocio. Si lo hiciste, pues sacúdete, es tiempo para salir. Si tienes una relación desequilibrada, es tiempo de salir de esa relación desequilibrada. Si hay cosas que no están en orden en tu casa, es tiempo de ordenar tu casa. Es tiempo de poner primero a Dios y Dios te va a honrar. Y algo lindo que pasa después de todo eso es que luego Dios te amplía la visión. O sea, te saca del hoyo cuando tú tomas acción. Y eso es bien importante, porque hay gente que dice, ay no, pastora, es que yo vivo por fe. Y le dice uno, sí, ¿qué estás haciendo? No, yo oro, yo ayuno, yo hago muchas cosas. Ah, ok, mi amor. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás ejecutando? ¿Qué acción está llevando acá? Ah, no, pues yo estoy esperando a ver Dios qué dice, a ver Dios qué hace. No, 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 no. Este es un tiempo que si tu negocio funcionaba con un mostrador atendiendo cliente a cliente, ahí sí como dicen face to face, pues este es un tiempo de cambiar la onda y pasarnos a que nuestro negocio funcione virtualmente. Si antes funcionábamos con 50 personas, si hoy en día somos todólogos y tenemos esa capacidad para funcionar de otras formas. Si Abraham no hubiera visualizado y no le hubiera creído a Dios, por eso se llama el padre de la fe. Y por eso dice la Biblia que su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque él le creyó a Dios. Y si Abraham lo hizo, lógicamente que tú y yo también lo podemos hacer, porque somos descendientes también de Abraham. Génesis 15:5 dice, Dios le dijo, ahora es más, ya le había dicho que mirara todo y que era suyo, pero como si fuera poco, le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces aquellas personas que dicen es que yo lo que hago no da fruto, es que yo no he podido tener hijos, sean creativos. Hay muchas formas de tener hijos, no solamente natural, también podemos adoptar criaturas que están necesitando un padre y una madre que los ame como solo Dios nos ama. Y eso es una solución mejor muchas veces. Son ejemplos. O es más, te la pongo de otra manera. Ana, la mamá, la profeta, la madre del profeta Samuel, no era una mujer que pudiera dar a luz tan fácilmente. Es más, era estéril. Pero ella le oró a Dios y dice la Biblia que Dios abrió su matriz y le dio su hijo. Pero ella, ¿qué hizo? Le consagró primero a Dios el primogénito de su vientre. Así que tú primero debes consagrarle a Dios lo primero de lo primero, como Ana, como Abel, para que de tu testimonio y de tus frutos se hable siempre. Porque hoy en día se habla del profeta Samuel y de todo lo que hizo él para el pueblo de Israel. Y todavía vemos esos testimonios. Otros compañeros de la fe y el testimonio caminan juntos. Con la fe se activan milagros. Con la fe nosotros bajamos el cielo a la tierra, como lo hemos dicho en otras oportunidades. Y si nosotros siempre le damos la gloria a Dios, estaremos siendo sus delicias y estaremos
sembrando nuevos testimonios. Yo sé que Dios está contento porque a todo lo que Él hace por nosotros, aún apretarnos un poquito, aún meternos en pasos de grave dificultad, Él siempre nos está probando y de todo le damos la gloria. Y yo sé que Él dice, esos hijos míos son mis delicias, porque eso lo dice el Salmo 119, tus testimonios son mis delicias. Dios dice que a Él le gusta que demos testimonio de todo lo que Él está haciendo en nuestra vida. Esta semana me impactó que le fui a mandar una despensa que le enviaba el pastor a una señora de la iglesia, que es nueva relativamente, pero que no tiene trabajo ella ni su esposo. Y ella dio un testimonio y dice, pastora, estamos pasando momentos difíciles, pero sabemos que hay gente que está peor que nosotros. Así que yo renuncio ahorita a esa despensa para que alguien que tenga menos fe que yo la reciba. Y yo creo en eso. Es que cuando tenemos fe, la fe activa esos milagros y las cosas se multiplican. ¿Sabías que eso fue lo que hizo Jesús? Jesús con los panes y los peces lo que hizo fue multiplicarlos. Con 7 panes y 2 peces, ese fue un milagro. Otro fue con 5 panes y 2 peces. Él oró, bendijo los peces y los panes, miró al cielo y Dios los multiplicó. Entonces nosotros debemos bendecir nuestros panes y nuestros peces para que Dios los multiplique. Y eso es activar esa fe sobrenatural. Por eso decimos, la fe y el testimonio caminan juntos. Otra cosa, la fe y la innovación van de la mano, lo que yo les estaba hablando. No nos podemos ahora sentarnos a llorar, no, es que mi negocio es que está cerrado y ahora qué voy a hacer. No, ya estamos viendo qué soluciones Dios nos da y ya le estamos diciendo, Señor, bajamos tus diseños del cielo para ver de qué manera vamos a salir adelante. Y Él lo va mostrando. ¿O ustedes creen que Tomás Alva Edison, cuando se inventó el foco, después de 800 fracasos, entre comillas, que tuvo con esa invención, ya nadie lo quería patrocinar? Le decían, no, ya no más, has gastado mucho, has fracasado ya 800 veces. Y él dijo, yo no he fracasado 800 veces, he aprendido 800 formas de no hacerlo. Y fue cuando se creó el foco, verdaderamente impactó no solamente su propia vida, sus finanzas se favorecieron, le cambió todo. También impactó a la humanidad y nosotros hoy nos estamos beneficiando de eso. Entonces, eso me hace recordar que en la oficina de mi esposo hay un cuadro que dice que todo lo grande y todo aquello que ha impactado a la humanidad comenzó en la mente de una persona. Y eso es real. Dios nos hizo a nosotros de la misma manera que Él creó el universo con su palabra. Y Dios mismo tuvo que depositar fe en eso. Y Él tiene fe también en ti. Y como somos hijos de Él, tenemos su genética. Y somos capaces de soñar. Y somos capaces de bajar esos diseños a nuestra propia realidad. Yo te digo que si tú escribes lo que Dios te muestra y empiezas a hacer un plan, como dice Habacuc, escribe la visión y camina en ella, y luego empiezas a ejecutar, Dios te va a dar y Dios te va a multiplicar. Otra cosa, la fe con autoridad trae como resultados el éxito. Nosotros no podemos hablar de fe si caminamos como perdedores. Nosotros no podemos hablar de que somos águilas y caminamos como patos. No podemos nosotros decir, ay, sí, esperando, a ver si Diosito hace el milagro. Empezando que Diosito no es el Dios del cual yo te estoy hablando. Para mí Dios es grande, es el Shaddai, es el Todopoderoso, es el proveedor, es el gran yo soy, es el Elohim, es el Alfa y el Omega, es el que todo lo puede. Dice la Biblia que para Él no hay nada difícil, que para Él no hay nada imposible. Entonces yo de ese Dios es el que le hablo, del que te hablo. Y fuera de eso, es tu papá y es el mío. ¡Qué padre! Dice la Biblia,
que nosotros siendo malos somos buenos padres. ¿Cómo no será buen padre Él que hizo todo? Entregó a Jesús, su Hijo unigénito. Todo lo que Él tenía, lo mejor que Él tenía, lo entregó por amor a nosotros, para que nos reconciliáramos con Él. Porque Él tenía fe de que muchos de nosotros seríamos movidos por el testimonio que dio Cristo en la cruz del Calvario, que siendo Hijo de Dios se hizo hombre y se humilló a sí mismo, para que nosotros no fuéramos humillados, para que nosotros saliéramos de la pobreza, saliéramos de la enfermedad. Dios nos lo ha dado todo y nosotros seguimos llorando sobre una situación, porque no abrimos nuestra mente y nuestra fe, no abrimos por la fe la entrada a ese poder sobrenatural de Dios. No concebimos eso, porque estuvimos acostumbrados a vivir en una religión y no estamos acostumbrados a mantener una relación con el Dios creador, con el Dios que todo lo puede. Y la autoridad es algo que Dios nos dio, es parte de nuestra herencia. Dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. La palabra poder es dunamis, que hace que nosotros tengamos autoridad delegada por Dios, porque dijo también, cosas mayores a las que yo hago, haréis vosotros, dijo Jesús. Y si Jesús es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra ti si Jesús está en tu casa? ¿Quién contra ti si Jesús es el dueño de tus hijos? Aunque tú no veas a tus hijos actuar hoy en línea como debe ser, tú en tus ojos de fe ya los debes ver caminándole a Dios como debe ser. Y yo así lo veo y así lo declaro. A veces no veo a mis hijos así, es más, yo no me veo así. Pero es cuando mi fe se activa y empiezo a verme como Dios me ve y digo, sí podemos. Empiezo a ver a mi esposo como Dios lo ve, empiezo a levantar sus brazos por él y digo, claro que podemos. Entonces, por supuesto, iglesia, que Fe de Reino también es una iglesia que se levanta con esa fe sobrenatural de Dios para vencer todos los obstáculos que se nos presenten. Y no va a ser una labor fácil, pero tampoco va a ser difícil. Es entrar al lugar secreto, depositarnos todos en él y también empezar a accionar en ello. Amén. De otra manera, la autoridad que Dios nos ha dado sería estéril. ¿Para qué nos da autoridad Dios si no vamos a ejercerla? Personas como Henry Ford lo tenían claro y no sé qué tan hijo de Dios sería él, pero el hombre como tenía claro que había un Dios poderoso, porque sí se revela en esas personas que han sido creativas como Einstein, mucho de Dios en ellos, aunque explícitamente unos sí lo han reconocido, otros no, pero yo a veces actúo más por fe que lo que puedo decir que tenga. Henry Ford actuaba con una fe increíble. Él en alguna oportunidad, cuando le estaban entregando ya su último modelo, muy bien hecho y todo, dijo, les quedó perfecto, les quedó muy bonito, pero ahora necesito que ese carro que avanza tan rápido hacia adelante actúe hacia atrás. Entonces todos los asesores le dijeron, eso es imposible, eso no se puede ejecutar, eso jamás podría funcionar. Y él ya lo había soñado y pensaba, si se pudo para adelante, ¿por qué no se puede para atrás? Entonces primero trató de persuadirlos, pero cuando ya no se pudo la persuasión, dijo, pues ahora en este momento les doy la orden de que se inventen la reversa. Y en ese año se inventaron la reversa. Porque muchas veces la autoridad que Dios nos dio es para mover, es para quebrar estructuras que vienen de generaciones, estructuras que vienen por la forma como nos educaron. Y si nosotros no concebimos que hay otras formas, habrá alguien que es visionario y tiene esa forma. Ojalá que nosotros siempre tengamos esa visión que Dios nos da de hacer las nuevas formas de hacer las cosas. ¿O tú crees que no necesitamos una visión superior a la que teníamos hasta hace 2 meses nomás para entrar a esta nueva forma de operar? Claro que la necesitamos.
Vamos a necesitar una visión distinta y solo Dios nos la va a dar. Y claro que nos la está dando. Él nos está empoderando. Entonces, si estamos avanzando, yo me imagino, iglesia, que estamos recibiendo mucha unción de parte de Dios para esto. Ahora quiero aclararles que no es vivir por fe. Vivir en esperanza no es vivir por fe. Es esas personas que dicen, no, pues es que yo estoy esperando, a ver, mañana será otro día. Hoy no fue un día bueno, pero yo espero que mañana esto se componga. Eso no es fe. La esperanza es a futuro y la misma Biblia lo dice. La fe es en el ahora y es en el mover de Dios. Es cuando se necesita resolver una situación. Es cuando se necesita que un milagro se active. Por eso uno a los hijos les dice, ¿te duele algo? Entonces vamos a orar ya. No es, mijito, mañana oramos. No, de una vez vamos a orar. No tenemos para pagar la colegiatura. Hay que tomar acción ya. A ver, Señor, oremos. A ver, muéstranos de dónde van a salir los recursos y actuamos en el ahora. La fe se mueve en el ahora. Esa es la fe creadora de parte de Dios. Dios dijo, hágase la luz y la luz fue hecha. No dice, Dios dijo en el año primero de tal siglo, hágase la luz y a los 3 siglos fue hecha. No, Dios dijo y se hizo. Él vive en un eterno presente y nosotros tenemos esa genética de Dios. Otra cosa que no es fe es esperar que Dios lo haga todo. Ejemplo, la persona a quien se le pregunta, ¿a qué te dedicas? No, yo oro y vivo por fe, lo que les hablaba. Entonces, nosotros tenemos que accionar sobre un diseño que Dios nos está dando, sobre una palabra que Dios nos está mostrando. ¿Por qué es tan difícil tener fe? Es otra pregunta. Por el humanismo. Hablaba justamente ayer con una persona muy inteligente que es de nuestra iglesia, muy instruida, pero también es una mujer de mucha fe. Y veíamos cómo el humanismo ha acabado con muchas de las expectativas que los jóvenes o más bien que los niños nacen, porque nosotros nacemos con una porción de una fe sobrenatural grande. Y en la medida en que el niño va llegando a la escuela y va ascendiendo de curso, la fe se la van truncando y le van metiendo todos los principios humanistas. Ve a un niño de 4 años que no ha sido todavía metido y sumergido en esas ideas, a ver si no tiene más fe que cualquiera. Papito, no te preocupes que Dios te va a ayudar. Papi, mamita, tú estás bien, Dios te va a sanar. O si no, pon a orar a un niño de 4 años a ver si no ora con más fe que un adulto de 40 años que ha sido procesado por todas esas escuelas humanísticas. Entonces, el humanismo dice que el mismo hombre es Dios. Eso dice el humanismo, que el mismo hombre es Dios. Hay un Dios en ti, tú eres al mismo nivel de Dios. El ateísmo dice Dios no existe. El agnosticismo se basa en la orgullosa confesión del no sé. Y todos ellos han ganado la delantera a los programas educacionales en todas las naciones. O si no, ¿por qué vemos que Estados Unidos sacó a Dios de las escuelas? Pero esto no es algo de ahora. Estados Unidos tiene las mejores universidades que son de gran renombre, aún a nivel mundial hasta hoy, pero la cuna, el nacimiento de esas universidades nacieron de escuelas cristianas. La mayoría de esas escuelas que se llaman Ivy League son la liga de universidades que nacieron con trasfondo cristiano y hoy ya no tienen sino la sombra de ese trasfondo cristiano, desafortunadamente. Para mí es muy doloroso y muy triste entender que hay una lista de esas universidades cristianas que son de alta élite, de excelencia académica, reservan derecho de admisión, socialmente elitistas, consideradas de mucho prestigio, pero cada día más lejos de Dios, y nacieron en fundamentos de fe cristiana. Por ejemplo, la Universidad de Harvard en 1636 empezó con su lema de la verdad. ¿Y de dónde nació? De una escuela cristiana calvinista. La Universidad de Princeton, su lema, con el poder de Dios florecemos.
origen calvinista. La Universidad de Columbia, en tu luz nosotros veremos luz. Venía de una iglesia de Inglaterra. Y así por el estilo. Las escuelas de Ivy League no son reconocidas ya por su legado de fe, sino todo lo contrario, por su empatía con la comunidad lésbico-gay, por su empatía con el aborto y con todas esas leyes humanistas que están tan lejos de Dios y que nosotros hoy todavía luchamos para que no se establezcan en nuestros países. Así que eso no es de ahora. En México también muchos colegios que antes eran cristianos, aún donde estudió mi hijo Juan Carlos y Yulita, 2 años, el Patria de Juárez, eran de fondo cristiano, ya no lo son. ¿Por qué? Porque ahí sí les pasó que nacieron con fondo cristiano para que conquistaran el corazón de los que no aman a Dios, y resulta que fueron los que no amaban a Dios los que los atrajeron. Es triste y es doloroso, pero es una verdad. Y eso no es novedad. El profeta Jeremías ya lo había dicho, que nosotros no nos debemos convertir a ellos, sino que ellos se conviertan a nosotros. Así que Dios está haciendo ahorita un ordenamiento de todas las situaciones, familia. Dios quiere que tú te avives, que tú te levantes en el poder del Espíritu Santo, que definamos. Este es un tiempo de definiciones. Se acabó la tibieza. O somos fríos o somos calientes, porque definitivamente no podemos estar en la zona del medio, porque ahí Dios nos aborrece. Es más, dice la Biblia, nos vomita. El conocimiento sensorial es otro aspecto que se opone tanto a la fe, porque dice que, y es que vemos que ahora todo es tan en las emociones, que la terapia, la mesoterapia, que la terapia de los sonidos, la terapia de los colores, la terapia, todo lo que entra por los sentidos naturales. Pero ¿sabes qué, iglesia? Dios activa nuestros sentidos sobrenaturales. Dios quiere que nosotros tengamos otra visión superior, como el espíritu que tenía Daniel. El espíritu superior es el que alcanza a ver con el espíritu de Dios. Y ese espíritu de Dios baja y ministra nuestro espíritu, y no al revés. Cuando Dios abre los ojos de tu entendimiento, como lo dice el libro de Corintios, hasta tus ojos naturales empiezan a ver distinto. Cuando Dios destapa tus oídos espirituales, hasta tus oídos naturales perciben distinto. Tu tacto, tu olfato cambia. Por eso, ese conocimiento sensorial era el que tenía el mismo Tomás, el mismo Santo Tomás, y que era discípulo de Jesús. Pero esa es la cultura que dice que hasta no ver, no creer. Y porque lo veo, lo creo. Y es la cultura también de la gente que vive detrás del milagro, pero no vive detrás del hacedor de los milagros. Claro que los milagros son lindos, pero mucho más lindo que todos tengamos una comunión con el hacedor de los milagros todos los días. Dios tiene a veces que manifestar algunos milagros para que la gente crea en Él, pero aún así no cree en Él. Yo conozco gente que Dios ha hecho tantas cosas en su vida, que ha bendecido sus finanzas, que lo sacó de una quiebra inminente, que restauró su matrimonio, y en un momentito se salen del camino y se les olvidó que Dios les hizo el milagro. Así que por eso Dios, en el fondo, no quiere que amemos el milagro. Él quiere que lo amemos a Él. Por eso dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Entonces, ascendamos, migremos de buscar solo el milagro. Claro, provoquemos milagros, claro que sí, los necesitamos, pero porque amamos a Dios vienen nuestros milagros, no porque vamos detrás del milagro quizás vemos a Dios. Eso es muy diferente. Entonces, vamos a cambiar nuestra manera de pensar y vamos a cambiar nuestra forma de vivir, porque tal como es en su corazón, tal es Él, dice la Biblia. La multitud dijo acerca de Jesús: ahora que vemos los milagros, ahora creemos en ti. Imagínense eso. O sea que si no veían milagros, no creían en Él. Es más, lo criticaban, lo censuraban, hablaban mal de Él, pero por los milagros llamaba la atención.
Que no seamos de ese tipo de hijos, porque nosotros ya tenemos una revelación distinta. Dice su palabra en Juan 20:19, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y esa es la fe de la que yo te estoy hablando. Hay muchas cosas que no estamos viendo en lo natural, pero creemos en ese Dios. Lo sentimos en nuestros sentidos espirituales. Lo vemos manifiesta su gloria y su poder. Otra cosa que nos aparta de la fe es la duda, que nos lleva al fracaso. Es la duda que nos lleva a poner a Dios como un hombre común y corriente. Y es la duda que nos saca del camino, sin duda. Así que en este momento vamos a invocar a ese Dios sobrenatural que hace milagros, a ese Dios que hoy nos está hablando y que nos ha hablado, a ese Dios al que le rendimos todo el culto y todo el honor, a quien le agradecemos hasta por las cosas que no tenemos o que no vemos, porque sabemos que Él está ahí. Y si Él está ahí, es más importante que cualquier cosa. El Espíritu de Dios se está moviendo, iglesia. En este momento yo te pido que le entregues a Dios todas aquellas cosas que han estado deteniendo tus bendiciones, que han estado deteniendo tu vida. Que no pases esta pandemia sin pena ni gloria. Dios hizo un chelá, una pausa en tu vida para que cambiáramos. Que no salgamos iguales o peores. Eso no va a suceder. En este momento el Espíritu de Dios se está moviendo. Dice la Biblia que entre Génesis 1 y 2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y que la tierra estaba desordenada y vacía. Y el Espíritu de Dios se incubaba sobre el vacío, sobre el abismo, para generar soluciones. Y dicen los teólogos que entre Génesis 1 y 2 hubo muchos años de distancia, pero uno lo lee seguido y cree que es tan fácil. Pero también para Dios no hay nada difícil. Él puede llenar ese abismo tuyo, ese vacío tuyo. Esa soledad que estás sintiendo en este momento, Él la puede llenar porque el Espíritu de Dios, dice, se movía cuando vamos al original, Él revoloteaba, Él se empollaba una atmósfera sobre las aguas y las aguas es la palabra. En este momento, actívate, extiende tus manos por fe ahí donde estás. Extiende tu mano por fe. El Espíritu está moviendo sobre ese vacío que hay en ti, en tu vida, sobre esa falta de provisión económica, sobre esa falta de sanidad. Se está moviendo sobre esa soledad, ese espíritu de soledad que ha querido venir a atacarte. Dios me muestra que hay alguien que está diciendo, no tiene sentido mi vida en este momento, yo no voy a conseguir una pareja, si no lo tenía antes, mucho menos ahora. Y Dios te dice, yo me muevo, el Espíritu Santo te dice, yo me estoy moviendo, yo estoy gestando una oportunidad para ti. Tú solamente actívate en esa fe superior, expansiva, que abre camino, que es la fe de Dios, que es la fe que movió a Abraham, que es la fe que movió a Enoc, que es la fe que movió a David para vencer ese gigante. Y es la fe que te va a mover a ti y a mí para mover todos los obstáculos que tenemos al frente. El Espíritu de Dios se está moviendo para empezar a incubar tu milagro. Tienes que ver lo que Dios te ha prometido. Adora a Dios y acciona para que tu milagro venga, así como Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Suelta lo que detiene tu prosperidad, suelta lo que está dañando tu atmósfera con tu matrimonio, con tu familia, suelta lo que enoja a tus papás, lo que enoja a tus hijos. Padre, en este momento te hablo a ti, empodérate de tu hogar. Toma autoridad en tu casa. Cambia tu cultura familiar. Cambia los lugares a los que vas. Cambia las amistades nocivas que te desvían del propósito. Ahora, iglesia, entrégale a Dios
tu vida. Haz un pacto con Él, entra en pacto, entra en la palabra. Vamos a adorar a Dios, vamos a cantarle a Dios, todos nos la sabemos. Quisiera que allá en tu casa, concéntrate porque esta es una parte vital. A veces decimos, no, ya es la oración, apague. No, esta es la impartición. Adora a Dios, dile, tú eres un Dios sobrenatural. Adóralo. Natural, elitas la eternidad. Eres el manantial sobrenatural. Dios de mi vida, eres Dios. De los cielos eres Dios. De los mares eres Dios. Sobrenatural, en la tierra eres Dios, de mi casa eres Dios, siempre eterno eres Dios, sobrenatural. Bajémosle un poquito. Hay un Dios sobrenatural que envió a su Hijo Jesús a morir en una cruz. Y su Hijo Jesús hermoso dio la vida por ti y por mí, y por nuestros hijos y por aquellos que nos están viendo y que no han tomado en serio su salvación o que nunca han hecho esa oración de fe. El día de hoy yo les pido a todos que repitan, entren en pacto con Jesús nuevamente por lo que Él hizo en la cruz. Repitan conmigo, amado Jesús. Hoy vengo delante tuyo, convencido o convencida de que no puedo vivir sin ti. Cuando veo en mi mente y sueño con lo que tú hiciste en la cruz, derramar tu sangre preciosa para que yo fuera salvo a pesar de mis pecados, me conmueve. Hoy me arrepiento de todo corazón. Perdóname. Hoy, a partir de hoy, eres el Señor y el Salvador de mi vida. Y entro en pacto contigo nuevamente, Señor. Y empiezo a caminar en tu fe salvadora y más allá. Amén. Y amén. Nos vemos, querida iglesia, el miércoles en la hora de la palabra y sigan pensando en ese poder de Dios que nos saca. Activen su fe y pongan alabanzas. En Spotify encuentran las prédicas también. Repásenlas porque Dios empieza a hablar cosas que uno dejó pasar por alto en ese momento. Escuchen la voz de su pastor, escuchen la voz de sus profetas, que Dios les habla y los saca adelante. Bendiciones, familia. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó, Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo.
si mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas en gloria y poder, te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria